Bueno, muy buenas tardes a todos. No quiero empezar mi ponencia diciendo que es un gran privilegio estar aquí, no solamente por las personas que nos acompañan, nuestros maestros, pido también un fuerte aplauso a los profesores que nos antecedieron, maestros de vida como nuestros padres, nuestros amigos, el apoyo emocional. Y hoy vengo a echarles una historia, a echarles un cuento. Cuando me invitaron a este evento, el profesor William Colmenares, muchísimas gracias, Renzo Bocardo y Kenger, me dijeron tienes que contar una historia en 18 minutos. Ellos sabían que me estaban metiendo en un gran problema porque a mí me gusta hablar. Y 18 minutos es muy poco, haré lo posible. Bien, yo trabajo en el Departamento de Procesos y Sistemas. Es el único departamento de la universidad multidisciplinario. Tengo el honor de trabajar con matemáticos, con químicos, con computistas, electrónicos, biólogos, ingenieros electrónicos. Es el único departamento que se divide a su vez en 3 secciones. La sección de procesos químicos, la cual pertenezco, la sección de control y sistemas de información. Lo que buscamos es entender los procesos, que son bien complicados, y lo que hacemos es intentar de simular la naturaleza, que tiene procesos muy complejos. Este es mi jefe de departamento, su oficina, y gracias a este grupo de trabajo en el cual participo, hemos tenido los resultados que tenemos. Esto es el desorden, teoría de caos, un estado de ordenamiento superior. Muy bien, la industria petrolera nacional se conforma por 3 grandes pasos. Entra el petróleo, ¿verdad? Y pasa por procesos de separación física, como es la destilación atmosférica. Ahí se separa solamente por puntos de ebullición. Después pasa por otro proceso, bien más sofisticado, físico-químico, para tratar de romper las moléculas de donde nosotros queremos con acciones químicas a través de catalizadores, y es selectivo ese rompimiento. Y por último, un proceso de conversión profunda que, como lo dice la palabra, convierte esa molécula tan compleja como lo es el petróleo en productos que a nosotros nos interesa, como las gasolinas, los diéseles, los fuel oils y todo lo que tiene valor comercial. Pero lamentablemente se obtiene un producto que es poco deseado de la conversión profunda del último paso, que se conoce como coque de petróleo. El coque de petróleo es un material el cual recibimos permanentemente en el laboratorio de carbón y residuales de petróleo. Antes, hace 20 años atrás, recibíamos toneladas de él para que hiciéramos caracterizaciones y viéramos en qué podíamos usarlo, y el cual está ubicado en el edificio de operaciones unitarias. En ese laboratorio recibíamos cosas como esta, ¿no? No tienen un color muy agradable, sin embargo sabemos que es un potente combustible, puede sustituir al carbón, tiene altas concentraciones de azufre y muchísimos metales. La historia de este material es poco deseada, a nadie le gusta este compuesto. Sin embargo, en Venezuela, hoy por hoy se genera nada más en el complejo criogénico de Oriente entre 9.000 y 12.000 toneladas métricas por día. Algo tenemos que hacer con él. Y los que trabajamos en ambiente, que intentamos mejorar la calidad de vida de las comunidades adyacentes, sabemos que este es un material altamente tóxico y peligroso porque tiene altísimas concentraciones de azufre y fundamentalmente 2 metales, el níquel y el vanadio. Estos 2 metales existen en el crudo por una historia muy interesante que veremos después, pero lo hacen bien peligroso porque si se encuentra disponible y las personas inhalan las pequeñas partículas en las cuales este material, cuando se rompe porque es muy poroso y lo aspiramos, nosotros nos convertimos en bioacumuladores. ¿Qué es un bioacumulador? Un ser vivo que acumula un compuesto, y en este caso metales pesados, que no tenemos mecanismos para extraerlos de nuestro cuerpo, y nos hace repercutir en enfermedades en las cuales no quisiera entrar en detalles, pero son bien peligrosas. Bueno, hace 20 años atrás, estudiando con el profesor Benjamín Sharifker, le tenía temor, pavor a los exámenes orales antes de entrar a sus laboratorios, porque si los raspábamos no podíamos hacer el laboratorio. Recibimos algunas muestras y hace 20 años atrás yo quería graduarme de esta universidad, quería trabajar, quería casarme, tener hijos, y llegó un cuñete de crudo de la faja del Orinoco y otro cuñete de coque de petróleo Cerro Negro, también de la faja.
Y mi tutora, la profesora María Mercedes Pérez, mi gran mentora, me dice, Mónica, si te gustan retos, y yo sé que a ti te gustan los retos, nosotros necesitamos ver qué hacemos con eso, porque las comunidades aledañas a la zona donde está el convertidor profundo se está quejando de que viven entre este polvillo negro, que saben que es peligroso. Yo me acerqué a ese lugar y una señora que poco conocía del crudo llevó solamente un bombillo. Y dentro del bombillo me muestra y me dice, yo no sé nada, pero si dentro del bombillo, vea lo que hay debajo del bulbo del bombillo y yo sé que eso es ese material negro que sale de esa refinería y yo sé que eso bueno no puede ser. Vean cómo las personas de manera inteligente encuentran evidencias y yo decidí intentar ayudar a esa comunidad y ver qué podíamos hacer para resolverle su problema mental. Para ello tuvimos que hacer un montón de ensayos, ver para qué puede servir y cómo podíamos comercializar ese material. Y la idea fue, bueno, en nuestro laboratorio empezar a caracterizarlo de una manera primero física, es decir, cuánto azufre tiene, cuánto carbono tiene, bueno, sacarle la radiografía a ese compuesto y la caracterización morfológica y por supuesto hacer tomar muchas notas. Es interesante porque en este momento la industria petrolera se comunica con nosotros y dice, ese material se está acumulando, sabemos que tiene mucho níquel y mucho vanadio, sabemos que está generando un problema ambiental importante, pero nosotros quisiéramos que le sacaran ustedes el azufre y los metales sin destruirlo, porque como es un buen combustible, tenemos que sacarle esos metales que son los que lo hacen impuro. ¡Wow! Uno se quiere graduar, uno es joven, ¿qué hace? ¿Qué hacemos para desarrollar conocimiento nuevo? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Inventar. No nos queda más remedio que empezar a ver qué se hizo hasta ese momento y qué podemos hacer después. Y me pongo a estudiar el estado del arte, a ver qué hicieron otras personas y hasta el presente todos los procesos de extracción de azufre y metales en compuestos derivados del petróleo eran destructivos. ¿Qué significa? Sí, lo sacaban, pero destruían el material carbonoso, por lo tanto yo estaba perdiendo el potencial de ese material como combustible o para tantos otros usos. Empecé a notar que se había sometido a radiación infrarroja, a rayos X, a plasma, que se habían hecho un montón de cosas, lixiviaciones ácidas, que significa que se ponían a cocinar en medios ácidos, pero faltaba algo en el espectro de la radiación que nadie, o por lo menos en ese momento yo no encontraba que alguien hubiera publicado algo parecido, y era la radiación microondas. Bueno, si nadie lo ha sometido a radiación microondas, pues yo me voy a abrir una muestra a mi casa, la voy a poner en ácido y voy a ver qué pasa. Eso fue así, me llevé una muestra de coque de petróleo, por supuesto, primero la tamicé, la llevé a un tamaño de partícula conocido, me robé un poquito de ácido nítrico de la universidad, pero era para usos a nombre de la universidad, tenía que graduarme. Y lo llevo y lo meto en el horno microondas de mi casa. Por supuesto, cuando lo pongo, uno no sabe ni siquiera cuánto tiempo. Bueno, la función, 1 minuto. Un minuto y aquello empieza el ácido nítrico. Cuando se calienta, justamente lo puse ácido nítrico para saber si empezaba a bullir, porque los vapores del ácido nítrico son rojizos. Aquello no era rojizo, aquello era rojo. Rojísimo. No sabía ni cómo salía ácidos por todos lados, no sabía ni cómo parar el microondas. Logré desde lejos parar el microondas. Ay, Dios mío, mi mamá, en una semana me compras un horno microondas nuevo. Te lo llevas al laboratorio y me traes uno nuevo, porque yo ahí no pongo más nada a cocinar. Razón tenía, y uno empieza, me llevé ese horno microondas al laboratorio y afortunadamente, cosas de la ciencia, caracterizo el licor y había extraído el 99% de níquel y vanadio de esas muestras de coque. Este es un ejemplo de cómo tenemos que ser arriesgados, creer en lo que pensamos y que la ciencia se genera conociendo lo que se tiene hasta el presente y no tener miedo a dar el siguiente paso. Con un poco de fe, mucha fe, decidí seguir adelante porque no podía hacer una tesis que dijera yo lo llevé en un horno de pollos de casa de mi mamá y los resultados son estos. Tuve que sofisticar un poco el método. Compramos unos reservorios de teflón
son los reservorios que utilizamos. El coque lo poníamos abajo, la válvula de venteo, el capilar. Este es el equipo que nos ayuda a cerrar y darle un buen torque a ese equipo. Y bueno, a diferencia de cómo se hace ciencia en la NASA, en la Simón Bolívar hacemos ciencia así. Este es un horno de microondas casero. Este equipo, algo sofisticado, simplemente empuja los vapores hacia afuera, los burbujea en una solución ácida y así logramos llevar esta idea, después de años tras años, a Intevep. Intevep nos ayuda a afinar la tecnología. Hoy es la segunda patente en energía, que miren que cuesta mucho sacar, de la Universidad Simón Bolívar. Por supuesto, se dice fácil, pero yo he estado estornudando por años coque, era el pañuelo. Muchas penas, a veces mucha desilusión, pero siempre con la colaboración de los compañeros, con maestros, pues lo logramos. Una de las cosas hermosas por las cuales este trabajo me apasiona es pensar que nosotros podemos convertir en una utopía que es la producción lineal, en la producción cíclica. No podemos seguir pensando que la industria petrolera solo sirve para generar gasolina y que los desechos sean desechos y no sepamos qué hacer con ellos. Mientras produzcamos de manera lineal, el proceso es insostenible en la educación, en la industria de la refinación. Y como bien lo decía el profesor Benjamín, que por cierto, yo también quiero incluirlo, porque cuando los metales los transferíamos a la solución ácida, ¿y ahora cómo los separamos? Porque también descubrimos que no existen minas de vanadio en el mundo y es un material altamente utilizado para hacer acero, para darle ductibilidad y maleabilidad y darle valor agregado. El níquel también conocemos todos los usos que tiene. Pero bueno, el profesor Benjamín tiene la tercera patente de la universidad en donde sacamos y ahí los metales que estaban en solución los podemos recuperar y pueden ser altamente comercializables en el mundo. Bien. Gracias, profesor. A ver, ¿cuál es el compuesto? ¿Por qué? Otra pregunta que nos surgía, ok, ahora le sacamos los metales, pero tenemos un problema con el azufre, ¿verdad? Caramba, seguimos teniendo un combustible que tiene, ya le quitamos los metales, pero tenemos el problema del azufre. Hicimos algunas pruebas y descubrimos que también la tecnología logra desulfurar y hasta ahora todas eran destructivas, tardaban entre 12 y hasta 2 días y con altas dosis de energía y muchísimas cantidades de ácido. Esta tecnología permite hacerlo solo en segundos, los rendimientos son superiores al 80%, extraemos simultáneamente el azufre y los metales y el material no lo destruimos, lo podemos utilizar para otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué níquel y vanadio? ¡Wow! Empezamos a ver entender la estructura, ¿no? ¿Y quién me puede decir cuál es el componente que diferencia el reino animal del vegetal? Porque sabemos que el petróleo viene de la transformación de ambos reinos, ¿no? ¿Quién me lo puede decir y que está en todas estas hojas? De hecho, así se ve el níquel cuando lo vemos en una solución. ¿Ah? La clorofila, muy bien. Resulta que nuestros crudos rompen la teoría de que existía, de que el petróleo solamente venía de la transformación del reino animal, porque encontramos mucho níquel en nuestros crudos jóvenes. Y es porque la clorofila, que existe y diferencia del reino vegetal, tiene un compuesto que se llama metaloporfirina, es un compuesto bien complejo, pero el centro metálico es el níquel, que tiene esta coloración. Es el magnesio, discúlpenme, el magnesio. Y en los suelos en donde todos estos compuestos del reino animal y vegetal quedaron y con tantos años de transformación, el níquel que existía en esos suelos, porque esta tierra es bendita y es de gracia, fue sustituyendo al magnesio. Por lo tanto, nuestros crudos demuestran ese proceso de transformación y que como todavía es un crudo nuevo, por eso es pesado, está en ese interín, ¿verdad? Y por eso se le conoce como un crudo pesado, de los cuales tenemos la faja del Orinoco, muchísimas cantidades de crudo como reserva. A ver, ¿cuál es entonces el equivalente de la clorofila en el reino animal? Que lo tenemos en la sangre.
la hemoglobina. Resulta que la metaloporfirina de la clorofila es exactamente igual a la de la hemoglobina. Pero el centro metálico de la hemoglobina, ¿cuál es? El hierro, y por eso nos mandan hierros cuando nos sentimos un poco decaídos. Bueno, en nuestros suelos benditos teníamos también vanadio, y ese vanadio poco a poco fue sustituyendo al hierro, y esa es la razón por la cual nuestros crudos únicos en el mundo tienen altas concentraciones de níquel y vanadio, porque vienen de la transformación real de la clorofila y de la hemoglobina en los tiempos. Y esta analogía es porque el vanadio, cuando lo recuperamos en solución, presenta estos tres colores: el azul marino, el azul celeste y el azul cielo. Este ejemplo era de la hemoglobina, lo que nos corre por las venas, y este de la clorofila. Esta foto representa cómo vemos el azufre. El azufre tiene el color amarillo y así lo logramos recuperar. Todas las analogías las hago con la naturaleza. Finalmente tenemos soluciones de estos tres colores que lo representan. Y otra cosa que descubrimos en este proceso es por qué las microondas logran este resultado. Las microondas sabemos que tienen muchos usos. De hecho, el que lo inventó murió porque estaba tratando de generar una radiación que no sea detectada por el radar. ¿Ok? Era un agente militar. Bueno, el uso industrial más conocido es para calentar cotufas y calentar comidas. Pero hoy en día las microondas se utilizan hasta para esterilizar quirófanos. Bueno, otro uso es mejorar compuestos provenientes del crudo, y lo hace a través de un mecanismo que se conoce como rotación dipolar, y la analogía es este caucho. Las moléculas que son susceptibles a rotar dentro de un campo electromagnético lo hacen 30.000 veces cada nanosegundo, y esa es la razón por la cual logramos extraer esos metales a esas velocidades y a esos tiempos. Pero como la universidad, bien lo dijo el profesor Benjamín, está para resolver problemas, este es el problema que tenemos en JOSE. ¿Lo conocen? Bien. JOSE, lamentablemente, por razones políticas, por razones operativas, acumula 12.000 toneladas métricas por día de un material que tiene un alto valor como combustible. Se puede hacer ánodo. Un compuesto que tiene níquel y vanadio que se pudiera ofertar al mundo. Y lo tenemos ahí, disponible a afectar la salud de las comunidades aledañas. Algo tenemos que hacer. Esta tecnología se patentó en el año 2000. No es casual que el profesor Benjamín esté aquí. No es casual que el profesor Manuel Gracias, a quien le tengo muchísimo aprecio, creyó en nosotros. Para poderla patentar, tuvimos que, como universidad, ¿qué hace una joven de 22 años con una buena idea? Muchos sueños. La idea es solucionar problemas y mejorar la calidad de vida de esas comunidades que estaban siendo afectadas. Me voy a Intevep. Intevep ayudó a la valorización de ella y nos dijo: tenemos que hacer algo porque nosotros tenemos 20 años intentando sacar azufre y metales. Cuéntame cómo lo haces tú. Le hice mi presentación, no lo podían creer, que yo metía eso en un horno de pollos y salía un coque mejorado donde se mantenía exactamente la estructura del carbono. No la tocábamos porque los enlaces que eran susceptibles a romperse eran solamente los enlaces que comprometían al azufre y a los metales. Bueno, de ahí muchas pruebas por hacer. Cuando nos acercamos a los Estados Unidos, tenemos esta buena idea. Los Estados Unidos dijo: no, nosotros tenemos 50 años intentando hacer esto. Por lo tanto, préstanos tus cuadernos, nos tienes que dar muchas charlas, te vamos a mandar muchísimas muestras, y yo tuve que caracterizar 600 tipos distintos de coque y hacer esas mismas pruebas para que pudieran creer en esta tecnología y se dieran cuenta que efectivamente servía para cualquier tipo de material carbonoso. Hoy en día sirve para crudos, sirve para carbones minerales, sirve para coque, pero mi intención no era patentarla, porque yo siempre quise dedicarme a la docencia, y sabemos que los docentes no hacemos esto para hacernos millonarios, sino para compartirlo con la esencia de la universidad. ¿Y cuál es la esencia de la universidad? Ustedes, los estudiantes, a los cuales me debo, y generar conocimiento. Muy bien. Esto es la vista de lo que está sucediendo el criogénico. Esto es una vista dentro del criogénico. Estas son las cintas transportadoras.
esto no apunta bien, pero se ven los puentes. Antes se comercializaba. El único país que antes no los compraba era Alemania. Alemania, por supuesto, separaba a través de un proceso de lixiviación hacia el vanadio y no, todavía lo sigue haciendo, los compra por muy poquito y vanadio, Alemania es el primer país que ofrece vanadio. Esta es otra vista, ¿no? ¡Wow! Algo tenemos que hacer. Esta es la vista de Google Maps. Aquí podemos ver la acumulación de ese coque y en el medio esto es puro azufre y esto es coque. Estas cantidades son abrumadoras. Y bueno, aquí me detengo porque no hay que tener miedo en hacer ideas por muy locas que parezcan. Por supuesto tenemos que asesorarnos, intentar bajar los riesgos cuando hagamos algo. En este momento la tecnología se probó, el ingeniero Manuel Graces creyó en ella, ExxonMobil también creyó en ella, se abrió la caja de Pandora, pero lamentablemente la industria petrolera venezolana, a pesar de que se pregona el desarrollo endógeno, prefiere seguir apostando a tecnologías desarrolladas afuera. Nadie va a desarrollar tecnologías en un crudo que no conoce y que tiene las características propias como las que tenemos nosotros. Venezuela es capaz de generar conocimiento, la Simón Bolívar y todas las universidades pueden generar conocimiento. Tenemos que empezar a generar esa confianza, romper esa barrera que puede estar hoy cerrada, pero tenemos que abrirla. Y por último, le agradezco a mis estudiantes dentro y fuera de las aulas, que son la esencia del saber. Termino con algunas cosas y algunas reflexiones. Para nadie es una novedad el saber que las universidades autónomas venezolanas tienen ya bastante tiempo en una intervención administrativa. La universidad puede ir deslastrándose del peso de ser mantenidas a través de cualquier gobierno. La universidad tiene que seguir generando conocimiento para autogestionarse, para que junto con la empresa podamos generar convenios comerciales que permitan que estas patentes, que es un orgullo nacional, no sean papel, sino que pueda realmente sacar todas esas toneladas, extraerle los metales, recuperar ese coque, generar combustibles distintos y en otras alternativas mejores que los mismos mejores que el petróleo y que no impactemos tanto a las comunidades aledañas. Para mí, ser libres tiene que ver mucho con el conocimiento. Una universidad a la cual no se le permita generar conocimiento, porque si pensamos que la universidad solo son comedores, pagos de salario, no podemos generar conocimiento. Los profesores necesitamos trabajar con libertad, poder acercarnos a la industria de la refinación, seguir trabajando para ellas. Nos cuesta muchísimo obtener data de las empresas de refinación venezolanas, no conseguimos información sobre qué se está haciendo actualmente con ellas. Antes nos llegaban muchas muestras, ya no nos llega nada, parece que es una caja de Pandora. Sin embargo, esas son las montañas que se están acumulando y tenemos responsablemente que actuar. Por último, me debo a mis estudiantes. ¿Para qué estamos aquí si no es para hacer que los jóvenes aprendan algo por sus propios medios, se arriesguen y busquen ser felices como método de vida? Cada uno tiene su método, ¿verdad? El ponente anterior decía el método de las 3A. Yo tengo mi propio método y yo creo que para ser feliz uno puede usar A, B, C y D. El primero, estoy de acuerdo con él, es cuestión de actitud. Hay que vencer el miedo, la única manera de vencer el miedo es enfrentándolo. La segunda es buen humor, es el humor que nos caracteriza como venezolanos. Todas las ideas que se han desarrollado durante muchísimo tiempo en la humanidad han estado cargadas de un poquito de humor, porque hay que tener mucho humor para hacer muchas pruebas, para, Dios mío, vencer el temor, vencer. No puede ser que una chica de 22 años logre esto después de 50 años de investigación, no puede ser que se haga a través de un horno de pollos, no puede ser. Sí, sí puede ser, si tenemos un sueño, creemos en él. El tercero es la C de compromiso. Tenemos que comprometernos con ese sueño y la D de determinación. Sean felices y muchísimas gracias.